Bueno, en fin, que no hay ni un capítulo en el que podamos ir tranquilos paseando, como las personas de mi edad. Bueno, en fin, que no hay un lugar que ya nos fascinó hace 2, 3 programas y hemos vuelto, hemos decidido que el último de la temporada, que es hacerlo de nuevo, iniciarlo al menos aquí, en el Castillo de Coca, pero en un lugar que no visitamos aquella vez. En la mazmorra, ¿no? En la mazmorra, en la cárcel, en el pudridero, ¿no? Saludos, historietes. Yo voy a hacer la pregunta clásica. A veces digo, la primera pregunta del día, no, hoy es la pregunta, en todas las películas de cárceles, Sí. hay una pregunta entre los presos. Y ¿tú por qué estás aquí? Pues fui un día a Televisión Castilla y León en Segovia, entré a preguntar que dónde estaba una calle, me cogieron y llevo 3 temporadas aquí. 3 temporadas y un día, porque nos queda el especial también. Sí, sin contar eso. 3 temporadas y un día. Hoy queremos recorrer algunas cárceles históricas de Segovia. Hemos elegido Coca. Cárcel, mazmorra, yo creo que tendríamos que ajustar un poco la definición. Bueno, en todos los castillos hay lugares de encerramiento, entonces había que diferenciar entre lo que es una cárcel y lo que es una mazmorra. Una cárcel es un lugar de detención donde metes a un individuo por la pena que sea y espera a la resolución del juicio, condena y puede salir. Una mazmorra no, una mazmorra es un espacio en el que una vez que entras ya no sales. De hecho, esta mazmorra que vamos a visitar ahora, esto que van a ver ahora aquí nuestros historietes, es la puerta de acceso que está justo en la parte superior de la mazmorra. Está en el suelo donde estamos nosotros pisando, en esta pequeña cúpula, y por ahí entraban, y les digo, lo van a ver, no hay escaleras. No, aquí caían, es decir, abrían este ojo y los tiraban por este acceso. Si no cogían bien porque estaban gordos, lo que hacían era desencajarles las caderas para que pudieran caber y para abajo. Muchos al caer se fracturaban los huesos, las piernas, pero bueno, no importaba porque al fin y al cabo el objetivo de entrar ahí era quedarte hasta el final, ¿no? Entrada sin salida. Aquí no había condenas que dijeran esto de 3 temporadas y un día. Pero el objetivo de este programa de hoy, de Cárcel en Cárcel, es precisamente ubicar a determinados personajes históricos en cada una de las mazmorras o en cada una de las cárceles que vamos a visitar. Aunque vamos a hablar dentro de unos minutos de él, aquí, ¿quién estuvo? Aquí vamos a tener a un aragonés díscolo, Y hemos hablado de otro aragonés, también problemático, relacionado con él cuando estuvimos en Turégano, en esas turmas tan deliciosas. Pues nos vamos a bajar a ver el destino de uno de aquellos compañeros de Antonio Pérez, ¿no? Vamos a bajar a esta mazmorra espectacular. Yo creo que es un lugar que es digno de visitar, porque si el castillo en sí de Coca es un lugar increíble, como dijimos, único en el mundo, ¿no? Un castillo de estilo mudéjar civil, yo creo que es el mejor que existe, pues evidentemente la mazmorra es un lugar, sí, es sórdido, es escatológico, ¿no? Pero en el fondo uno comprende lo que era la privación de libertad y lo que significaba tener la desgracia de acabar tu vida aquí, ¿no? Yo creo que si quieres podemos ir bajando y al llegar a la mazmorra vamos a ver la constitución del calabozo, de la mazmorra en sí, y ahí hablamos de este aragonés díscolo. Pues sí, porque además en este capítulo lo que vamos a hacer también es ver la evolución de la reclusión, de cómo se trataba a los presos. Vamos a ir evolucionando casi hasta el siglo XX. No, seguro, hasta el siglo XX. Y esto es siglo XV, pues XVI. Arrancamos siglo XV, siglo XVI este capítulo. ¿Bajamos por aquí o por la escalera? ¿Saltamos? Venga. Vamos. No, mejor. Vamos por aquí. Síganos. Cuidado. Bueno, de una manera más cómoda, pero hemos caído al pudridero. Oye, 2 cosas. Una referencia a Pedraza, que estuvimos en la temporada anterior, y había un pudridero. Está mejor, bueno, te iba a decir mejor conservado, no, está totalmente renovado, no tiene nada que ver. Aquí sí se ve o se siente esa sensación de claustrofobia, de agujero, lo que era una prisión, cloaca, vamos. Lo que era una prisión, imagínate aquí cayendo
y sin puerta, porque esa puerta por la que se entra por abajo y salen los visitantes, claro. no existía, no había puerta, no había ventana, la oscuridad prácticamente absoluta, un poquito que hubiera allí, y seguramente que lo taparían en algún momento para que no hubiese ni siquiera luz. Y luego, fíjate cómo están los ladrillos, que están puestos de tal manera que sea imposible escalar. Además, es imposible llegar hasta La cúpula imposible. Claro. Nada, imposible, al lucernario es imposible, ¿no? Bueno, yo tengo, Un poco de además de miedo, vértigo, ¿no? tengo claustrofobia. Citabas ahora que no había ventanas. Hablando de ventanas, he visto en una ventana de arriba Sí. una estrella de David. Sí. A veces se comenta que esa estrella de David, ese símbolo puede recordar a la presencia de judíos trabajando en la fábrica de este castillo. Yo justo diría lo contrario, yo diría que un castillo de estilo mudéjar pudieron trabajar judíos, o sobre todo trabajarían mozárabes, ¿no? Mudéjares, no digo mozárabes, perdón, mudéjares, ¿no? Es decir, musulmanes que vivían en esta zona y que eran probablemente los albañiles más baratos de contratar, ¿no? Por eso ese símbolo pues, nos recuerda a esa presencia semítica aquí, ¿no? Pues estamos aquí en esta mazmorra, en este pudridero, que es visitable, lo decimos Sí, otra sí, vez, sí. cuando vengan ustedes al castillo de Coca, y lo que queremos es situar a un personaje de la Claro. historia que hemos relacionado con las turmas de Turégano, con aquel famoso secretario Antonio Pérez. ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién cayó por ese agujero del que queremos hablar? Yo no sé si llegó a caer, ¿eh? Porque claro, este era el conde de Aranda, ¿verdad? Entonces el conde de Aranda, al tirarle por aquí, por muy traidor que fuera, es muy complicado que llegara a ocurrir, pero vamos a situarle en Coca como prisionero, ¿no? El conde de Aranda, el cuarto conde de Aranda, Luis Jiménez de Urrea, bueno, pues él era pues, uno de los grandes caballeros, de los grandes nobles, perdón, dentro de la corona de Aragón, que formaba parte como representante de aquellas Cortes Generales de Aragón en el momento en que se produce el enfrentamiento con Felipe II y el intento de acoger y aforar a Antonio Pérez para que no lo persiga, que es cuando le echa Felipe II a la Inquisición encima, que lo vimos, y hay ese conflicto, ¿no? En ese momento, hablamos del año 1591, se constituye una comisión, un consejo de guerra, dentro de las Cortes Generales de Aragón, de la Corona de Aragón, y entre los condes y el Justicia Mayor, nos acordamos de Juan de la Nuza, pues impiden que el rey le meta mano a Antonio Pérez y consiguen que escape a Francia, ¿no? Entonces el rey, recordamos que lo contábamos en Turégano, el rey apiola directamente a Lanuza y a los demás los encierra, ¿no? Entre ellos el conde de Aranda. El conde de Aranda es enviado prisionero automáticamente al castillo de la Mota. ¿Qué ocurre? Que en 1592 el rey Felipe II, camino de las Cortes de Tarazona, va pasando y se aloja allí en el castillo de la Mota, en Medina del Campo, ¿no? Y luego no quiere que haya un traidor en el mismo castillo que está él, y lo largan y lo mandan aquí a Coca. O sea, que es posible, decíamos, no que estuviera aquí en el pudridero. No lo sé, igual sí que estuvo, sí, luego le echo. Lo que pasa es que pasó poco tiempo, ¿no? Desde que llegó aquí hasta que llegó... Es que él viene aquí y nada más llegar aquí contrae tifus. Y entonces a los 9 días muere aquí el conde de Aranda, el cuarto conde de Aranda muere aquí en Coca, encarcelado. Que igual sí que estuvo aquí dentro, que yo creo que no, por la nobleza del individuo, pero vamos, vete a saber, ¿no? El caso es que a los pocos días fallece de tifus y es enterrado aquí en uno de los conventos que había en Coca, y está aquí enterrado hasta el año 1602, 1603, que ¿Qué pasa a partir de...? bueno, su hijo lo reclama, entonces se lleva el cuerpo del padre y lo entierra, en otro monasterio en Zaragoza, pero cuidado, y esto se puede visitar, en Zaragoza, creo que es la Lipe, se llama el monasterio, bueno, no estoy seguro, San Sebastián de Lipe creo que es. Entonces allí lo entierra, y lo entierra en el féretro, le pone el escudo boca abajo, porque... El propio hijo toma esa decisión. Claro, porque el padre era un traidor al rey. Entonces los hijos, cuando los padres son díscolos, los hijos lo que quieren es encajar. Y entonces un poco que se olvidan de su padre y buscan mantener su posición y su prestigio social. O sea, un gesto para salvar, diríamos, su pellejo y la familia. Y la familia, ¿no? Bueno, pues un aquí, poco la honra de la familia. Claro, pues aquí ya te digo que el conde de Aranda, pasa que todo el mundo, cuando hablamos del conde de Aranda, se va al siglo XVIII, a Carlos III, a la Ilustración, y piensa en ese conde de Aranda, pero es que ha habido muchos condes de Aranda. El cuarto conde de Aranda. El cuarto conde de Aranda, el primero es de finales del siglo XV y este es el cuarto conde de Aranda. Cuarto conde de Aranda, nuestro primer personaje, nuestra primera mazmorra. Nos queda recorrido por la provincia para seguir viendo esos lugares donde se recluía a personajes de la historia, sí, con mejor o peor suerte. Este tuvo muy mala suerte, desde luego, estuviese aquí o no, pero contrajo el tifus y en 9 días
Se acabó. Se largó a acabó otro la historia. mundo. Oye, A un mundo mejor, que diría, ¿no? En aquella época, Bueno. los clérigos que le asistieron. Bueno, mejor que estar aquí, desde luego, ¿eh? Cualquier mundo es mejor. ¿Y esto qué puede tener? ¿2 metros? A ver. Yo estiro los brazos un poquito, ¿no? Igual, 4. 3 y medio, 3 y medio. Bueno, vámonos, que me está Vámonos, dando ya un poquito da de... más rollo, ¿no? Venga, vamos. ¡Hala! A otra cárcel. A otra cárcel. Cabuela. Primera parada. Si tuviéramos ¿llevas el pasaporte? Yo no lo llevo. Podrías poner el sello de coca ya. Los presidiarios, sí, el sello de coca, sobre todo según suena, efectivamente, ¿no? Sello de coca. Bueno, tenemos que seguir, lo hemos dicho a nuestros historieter, que tenemos mucho camino. Nos vamos ahora hasta Cuéllar. A Cuéllar, vamos ¿Allí a... qué encontramos? ¿Mazmorra también? También una mazmorra, un castillo, pero también un centro penitenciario. Yo creo que es interesante el poder visitar el castillo de Cuéllar desde otro punto de vista. Pues vamos a contárselo, se lo contamos en un instante porque cogemos coche, carretera y Manta. Como Y decimos, Manta a Cuéllar. hasta Cuéllar. Vamos Andando. para allá. ¿Llevar vino? Hombre, ya lo verás luego. Ah, a ver si es verdad. ¿Un traguito quieres ahora? Ya mismo. Venga, vamos. A ver si yo lo digo bien, el arco de San Basilio. Sí. Un lugar ideal para entrar, ¿eh? Hemos hecho una entrada triunfal en Cuéllar. Espectacular, qué maravilla. Hemos dicho que íbamos de cárcel en cárcel. De momento vamos de mazmorra a castillo. Es que aquí también había mazmorra. Aquí hay cárcel y mazmorra, pero también hubo una prisión, que yo creo que vamos a verlo dentro, ¿no? Sí, lo vemos dentro y hacemos referencia al personaje histórico del que Venga, vamos a hablar. Vamos para allá, venga. Tira. No te caigas Que ya. no entramos, los dos. Pues como dijimos, aquí estamos en Cuéllar, en el castillo de Cuéllar, y entramos en un lugar similar al que venimos, de Coca, pero entramos por un sitio de lujo, porque en realidad yo creo que entrarían como siempre por arriba, ¿no? Pues tiene toda la pinta, ¿no? Aunque solo sea, puede también ser un lucernario para vigilar a los que están aquí abajo. Ten en cuenta que estamos justo en la puerta principal del castillo de Cuéllar, justo en el acceso al cuerpo de guardia que está aquí, ¿no? Por tanto, aunque pudiera no serlo, también podría ser una de las mazmorras típicas de un castillo castellano, ¿no? Podría ser una recreación, es una recreación de lo que sería la mazmorra. Bueno, esto evidentemente es la jaula para los que peor se portaban. No nos vamos a arrimar mucho por si nos dejan ahí metidos. Sí, yo no quiero, ¿eh? Mazmorra, pero luego también en el castillo podemos hablar de la evolución porque se convirtió en prisión realmente. Bueno, sí, la verdad es que el castillo, de hecho, lo que es en Cuéllar, el castillo aparece en el siglo XV, ¿no? Cuando aparecen los condestables de Castilla y empiezan a reformar el aspecto de este edificio, lo que había aquí realmente era una fortificación de la villa de Cuéllar y un bastión, ¿no? Lógicamente, como todo tipo de castillo, pues tiene que tener una zona, una prisión para encerrar a la gente cuando se portaban mal o incumplían las normas del señor del castillo, en este caso de la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, ¿verdad? Prisión también para nombres conocidos. Les hemos venido diciendo, historieter, que vamos buscando un nombre conocido de la historia y les situamos en esa prisión. Aquí tenemos un nombre que hemos visto a la entrada, Espronceda. ¿Estuvo aquí? José de Espronceda estuvo en Cuéllar. No me cabe la menor duda de que estuvo en el castillo viéndolo. No estuvo prisionero.
José de Espronceda es uno de esos personajes maravillosos que tiene la historia de España, una persona increíble y además se construye un personaje sobre él también fantástico. Es el prototipo de romántico. Yo creo que junto con María José de Larra, que además eran muy amigos, responde al liberal español, al joven liberal español. Este tipo nace en 1808 en plena guerra de la guerra contra el francés, que no de la independencia, ¿verdad? Y bueno, cuando tiene 15 años, él en Madrid ve cómo justician al coronel Rafael del Riego en 1823 y ya desde ese momento se convierte en un defensor del liberalismo, un conspirador nato. De hecho, enlista en el colegio donde él estaba en Madrid, forman una sociedad secreta, los numantinos, ¿no?, para luchar contra ese absolutismo que desarrolla Fernando VII en la parte final de su vida. Y bueno, ya desde 1825 es exiliado, ¿no? Le echan de Madrid, le exilian durante 5 años, aunque lo compensa con 3 mesecitos en un convento en Guadalajara. Por tanto, decía, no estuvo realmente prisionero, pero sí desterrado, exiliado de Madrid, como le quitaban del medio, digamos. Bueno, es que cuando ya muere Fernando VII y empieza el reinado de Isabel II, empieza supuestamente el liberalismo español, Cea Bermúdez, entra automáticamente en la milicia nacional y luego se postula para ser miembro de la Guardia Real. Bueno, intentó ser cadete en la Academia de Artillería de Segovia, pero al final desistió, ¿no? Y al entrar en la Guardia Real, Cea Bermúdez, ministro de aquel gobierno, decide largarlo de allí porque lo considera un liberal exaltado y entonces lo manda aquí a Cuéllar. Entonces, entendemos que Cuéllar es un exilio, no tanto una prisión para José Espronceda, pero bueno, sí relacionado con estar aquí porque no quiere, ¿no? Está aquí a partir de 1834 hasta más o menos el 36, ¿no? Aquí, de hecho, escribe una novela histórica, se llama Sancho Saldaña, el caballero castellano de Cuéllar, ¿no?, que un poco extrae ese jugo, ¿no?, de la sequedad que da esta tierra, pero también la bravura y la fortaleza que tienen todos nuestros amigos cuellaranos, ¿no? Fíjate, hablabas de Espronceda, decías cuando tenía apenas 15 años, estaba ya motivado políticamente y además el peligro para quienes mandaban de que era alguien que tenía un altavoz a través de lo que escribía, por tanto era lógico, según ellos, que le quisieran quitar de en medio. No, y además es que él, aparte de que escribía como Los Ángeles, ¿no?, un poeta magnífico, pues además era periodista y también era político, ¿no? Entonces, igual que ocurre con Larra, no solo dominan el arte de hablar y de relacionarse, sino también, como tú bien dices, no solo un altavoz, sino que dominan los medios de comunicación de masas que había en ese momento, que era la literatura escrita, ¿no? Bueno, él intentó durante gran parte de su vida entrar en aquellos parlamentos del Estado liberal, ¿no?, parlamentos liberales. Lo consigue casi al final de su vida, hacia los años 40, siendo elegido diputado del Partido Progresista por Almería, que yo creo que también lo consigue al mismo tiempo Larra, ¿no?, lo consigue siendo diputado por Ávila, Larra. Y el problema es que él entra allí, ¿no?, entra ya como diputado representante y coge un enfriamiento de garganta. Y eso le evoluciona a lo que llamaban garrotillo, ¿no?, sí, que es la difteria, y es lo que acaba con su vida, ¿no? Muere con 30 y pocos años, pero en plenitud de vida, lo que le ocurre a todo poeta o escritor romántico, ¿no?, que viven deprisa, viven rápido y viven como eso, como un fuego artificial, ¿no? Pues con este discurso yo creo que esta jaula, esto que estamos viendo, esta representación de una mazmorra, de lo peor que podría ser tener una mente creativa como la de Espronceda, cautiva, claro, aunque no fuera exactamente aquí, pero sí en Cuéllar, ¿no?, para no poderse mover. Bueno, lógicamente, además, un poco recordar lo que ocurre con este castillo, porque este castillo hemos dicho que es una cárcel, pero también una prisión. Ya justo cuando empezamos a la Guerra Civil siglo XX, en el año 1938, el general Franco lo que hace es se incauta de este castillo, llega a un supuesto acuerdo con el duque de Alburquerque, que es el dueño patrimonial de este edificio, y llega al acuerdo que le ceda el castillo, bueno, que le cedan, así entre comillas, el castillo para convertirlo en una prisión, ¿no? Yo sé que se dice que el duque de Alburquerque lo que le ruega es que no se altere el castillo o la infraestructura original del castillo, cosa que no hacen porque lo destrozan por completo para convertirlo en una prisión. De hecho, la cárcel de Cuéllar, que es una cárcel para presos políticos, va a existir desde 1938 hasta 1966, ¿no? Es decir, durante casi 30 años, ¿no? 30 años por donde pasan multitud de presos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Agapito Marazuela, ¿no?, el maestro del folclore segoviano, pues penó por aquí, y otros tantos y tantos que sufrieron las penurias de la dictadura franquista, ¿no? Detrás de esos ventanucos que hemos visto en la entrada, en la celda, fachada del castillo, que son las celdas, donde decías tú, como Agapito Marazuela
pudieron estar ahí penando. Sí, bueno, afortunadamente, fíjate, luego el tiempo es irónico, ¿no? Y una vez que se cierra la cárcel, desaparece en el 66 el último de los presos, que ya en el fondo eran presos comunes lo que había aquí, pues el castillo queda un poco olvidado, pero el tiempo lo convierte en un centro educativo. Ahora es un instituto de bachillerato, lo cual es maravilloso, ¿no? O sea, la secundaria, instituto de bachillerato, donde antes se penaba y se sufría, ahora vienen jóvenes a aprender y a formarse, ¿no? Para tener un futuro mejor. Y la casa donde vivió Espronceda, que esto no me lo puedo callar porque es que me llega al corazón, la casa donde vivió Espronceda aquellos años que estuvo exiliado en Segovia, perdón, en Cuéllar, es una imprenta. Entonces es que eso es maravilloso, ¿no? Es decir, como donde vivió el poeta se imprimen libros, ¿no? Se imprime el conocimiento, la poesía y la literatura. Bueno, historia circular, como el reciclaje, ¿no? Esa economía circular. Nosotros hemos elegido este escenario, esta recreación en el castillo, que insistimos, se puede visitar, sí. Y además hay visitas teatralizadas. Maravillosas, yo lo recomiendo porque es fabulosa. El trabajo que se hace aquí en Cuéllar para la teatralización es magnífico, porque a veces la historia tiene que enseñarse el camino para aprenderla a través de la recreación, y aquí en Cuéllar hay una fantástica. Nosotros desde aquí nos vamos a ir a Segovia, porque tenemos otra cita carcelaria que cumplir. Otra cárcel, se nos está acabando ya el tiempo a ti y a mí hoy. Sí, sí, yo creo que ya nos van a coger de aquí y nos van a llevar. Así que síganos. Por una puerta, no por una ventana, ¿eh? No, que no nos tiren. Vamos para allá. Cuidado con el cuervo. Cuidado con el cuervo. Me tranquiliza ver que hemos venido hasta Segovia capital, al menos podemos decir que a la prisión con más comodidades de las que hemos visto en este programa. Indiscutiblemente, aún así recuerda, el centro de detención disciplinario de Segovia, ¿no? Bueno, yo creo que después de la temporada que hemos hecho es el lugar que nos merecemos. Nos merecemos una celda bien apretada, un poco húmeda, con algo de luz y sitio para un poco de vino. Sí, eso habrá, seguro. He hecho la reserva y yo creo que tenemos hasta el número. Vamos a pedir la llave, si te parece. Pues venga, vamos para adentro. A ver cuál nos ha tocado. Venga, una cosa muy fea. Tengo que reconocer que los pelos que no tengo en la cabeza se me ponen un poco de punta al entrar en un lugar como este. Da miedito, ¿eh? Bueno, da muchísimo respeto pensar todo lo que ha habido aquí, pero realmente es un sitio histórico, lo decimos siempre, venimos a escenarios históricos y este programa de Cárcel en Cárcel tenía que acabar aquí precisamente. Sí. Por cierto, ¿desde cuándo esta cárcel está aquí? Bueno, las obras empiezan hacia 1914 y la cárcel está operativa de 1924. ¿no? Pero había una cárcel antes. Sí, vosotros te lo cuento luego ya, te lo cuento en el alojamiento que nos han reservado. Hace unos minutos en este mismo programa te referías a esta cárcel con un diseño peculiar y es verdad que tiene un diseño interesante porque yo creo que si nos movemos hacia acá para verla realmente bien... ¿Cómo lo definías? ¿Has dado un concepto? Sí, es un diseño tradicional de cárceles que se desarrolla en Europa desde el siglo XIX en adelante. Es un diseño panóptico. Panóptico. Claro, el concepto de panóptico es un concepto utilitarista que desarrolla un arquitecto que se llama Betham, que lo que él pretende es que desde un punto concreto se pueda ver, desde una torre, se pueda ver todas las celdas a la vez. Entonces utilizas bien el espacio y no necesitas más guardianes para proteger o vigilar a un montón de presos. Por donde hemos venido precisamente sería el control central, por llamarlo de alguna manera, que vigila todas las galerías. Todas las galerías. Y se ve ahí todas las celdas en los dos pisos. Bueno, lo dicho, pelos de punta, aunque no los tenga, al menos los de los brazos. Pero desde luego que lo que quiero es que ahondemos un poquito más en la historia y también ahondemos un poco en las instalaciones. Tenemos una celda reservada, me han dicho que es la número 1. ¿Vamos para allá? Como nosotros. Acompáñennos, que es interesante lo que vamos a descubrir. Esta es la 4, 3. Esta es la 1. Esta es la 1, vale. Pasa tú primero, que es esta, la número 1, lo hemos dicho, ¿no? Pero la puertecita bien abierta. ¿Te han preparado hoy una... yo voy a probar el colchón, si no te importa, ¿eh? Yo aquí, a ver cómo está esto. Me acomodo. Bueno, la verdad, historieta, que no pensaba yo cuando empecé esta aventura de historieta del Segovia que iba a acabar así. Alguien me dijo, no te juntes con esta gente que vamos a acabar mal. Pero hemos venido a hablar de historia, Edu. Hablábamos de la construcción de esta cárcel, de esta prisión en Segovia. ¿Qué usos se le dieron? Porque ha tenido varios usos a lo largo de la historia.
primero decir que en Segovia siempre ha habido cárcel, ¿no? Que esta era la cárcel real, que estaba en la calle Real, nunca mejor dicho, ¿no? Y que es una cárcel muy famosa, en la que estuvieron, por ejemplo, López de Vega o bandoleros como el Toto Pirón, ¿no? Lo que ocurre es que en 1891 ya se había quedado pequeño aquello y completamente fuera de uso, ¿no? Entonces es la necesidad de construir este edificio que lo diseña Joaquín de Odriozola, el famoso arquitecto segoviano, y a partir de ahí, como hemos dicho antes, ahí fuera, entre el 14 y el 24 es la edificación, y a partir del 24 empieza a funcionar como centro reformatorio de mujeres, ¿vale? Entonces está así hasta el año 33 aproximadamente, ya durante la Segunda República, que se convierte en un hospital penitenciario y asilo para presos tuberculosos y presos además ya de mucha edad, ¿no? A partir del año 36, que empieza la Guerra Civil, empieza a tener uso evidentemente para presos políticos, ¿no? En combinación con, como dijimos hace un momento, en Cuéllar, que desde el 38 al 66 el castillo de Cuéllar se convierte en prisión central del franquismo, ¿no? En esta provincia, y también en el palacio o en el edificio de las Caballerizas Reales de la Granja, que también es prisión provincial, ¿no? Para presos políticos, esta fase de clasificación que hace la dictadura franquista ya desde el año 36, ¿no? A partir entre el 46 y el 56 se convierte en cárcel central de mujeres, ¿de acuerdo? Y desde el 56 en adelante, hasta que termina el franquismo, hasta que muere el general Franco, se convierte en una prisión para militantes antifranquistas, ¿no? A partir del 76, evidentemente, ya es un centro que está en claro, no desuso, pero sí con problemas evidentes, porque la ciudad ha crecido en torno al edificio, ¿no? El 4 de abril, muy famoso, de 1976, es cuando se produce la famosa fuga de Segovia de los presos de ETA y de otros grupos también de violencia política y terrorismo, también catalanes, ¿no? Que estaban encerrados aquí, se escapan unos 25, 26, aunque la mayoría de ellos son capturados, ¿no? En el 78 hay otro intento de fuga a través de un túnel, como es lo mismo, ¿no? Ya se dan cuenta de que esta cárcel, aparte de que está ya básicamente es muy viejuna, el problema que tiene esencialmente es que está, como he dicho, en el centro de una población, ¿no? Claro, porque para alguien que no conozca dónde está esta cárcel, ahora mismo está en plena ciudad, está rodeada de barrios muy cercanos, sí, barrios muy populares, muy conocidos, y se integraba en una ciudad, ya no podía seguir siendo lo que era, ¿no? Cuando se construyó, digamos. Pues, lógicamente, cuando se construye estaba en el campo de la dehesa. Acuérdate que hablábamos de la dehesa cuando hablábamos del palacio del palacio de Enrique IV en San Antonio el Real, ¿no? Pues efectivamente está en una zona que es muy compleja. Es una zona que tiene una expansión de población de carácter de trabajadores, obreros, ¿no? Que han ido ocupando este extrarradio de la ciudad, y luego centros educativos, colegios, un instituto de bachillerato que está aquí al lado, que es el Ginés de los Ríos, ¿no? Entonces, evidentemente, ya se hace perentoria la necesidad de sacar de aquí esta prisión, pero hasta el año 2000 no se cierra este penal, ¿no? Y se cierra y afortunadamente se convierte en lo que es hoy, ¿no? Que es un centro de creación que yo creo que es maravilloso, convertir la cárcel en un centro creativo. Este país necesita, bueno, este mundo en general, necesita muchos más centros creativos, muchas más bibliotecas como era la cárcel real y muchas menos cárceles. Absolutamente ligado al arte y la creación, se ha convertido en numerosas ocasiones en plató de rodaje, de películas, de videoclips, recientemente también aquí en Segovia, y también centro de exposiciones. En la actualidad hay una exposición en la otra galería, ¿no?, en la que estamos nosotros, desde luego, y para rodajes y grabaciones como este programa, qué mejor divulgar sobre lo que aquí ocurrió que en este lugar donde tú estás, en este colchón en el que yo estoy, donde también se han rodado muchas películas, pero tengo que decir que hemos traído hoy no nada para picar, pero sí para beber, porque el final del programa, ese brindis con vino, lo vamos a hacer de una manera especial hoy aquí. Así que, Óscar, por favor, te vas a sorprender, porque copas no tenemos, pero vente por aquí con nosotros a brindar, porque tenemos que brindar, evidentemente, sí, antes de salir por esa puerta, que está muy bien que esté abierta, porque así se puede estar tranquilamente. Así que, mira lo que tengo, miren ustedes, copas no, pero vete preparando. Sí. Y se quiera la cámara. Bueno, aquí tienes un poquito, Óscar. Echa un traguín. Dejamos el primer trago. Venga, el primer trago. ¿Qué tal? Te lo ha merecido. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Hoy en bota. Hoy en bota, ¿no? Hoy, bueno, divino. Y además aquí la bota fresquita, ¿no? A la sombra, estupenda. Fresco haces. Muy bien, bueno, pues por ustedes, ¿eh? Sí, dale. Dale un poquito. Eso es. Por Segovia. Eso es, viva Segovia. Segovia mola, ¿no? Segovia mola muchísimo. Sí, incluso en estos rincones, un traguito por ahí. Y ahora yo voy a dejar el micro aquí. Le meto un traguito. Bueno, ya terminando la temporada. Como siempre, acabando con vino.
El último programa, fíjense dónde lo hemos acabado. Hemos terminado temporada, nos queda un especial. Que ya descubrirán ustedes. Y bueno, pues acabarlo aquí, hacemos el brindis y salimos por esa puerta que siempre da gusto, desde luego. Óscar. No. Óscar. Que era broma, ¿no? Óscar. Pero bueno. Doble cerrojo. Adiós, papá.